Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. En el programa de hoy hablaremos cómo probar la existencia de Dios. Así que ya lo sabes, si quieres enterarte sobre este tema, no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Empezamos el programa haciéndote recordar que todo lo que quieras preguntar o aportar sobre el tema que estamos tratando, puedes hacerlo a través del Facebook, del blog, del Twitter o del canal de YouTube del programa. Así que ve una computadora y entremos en contacto. Chicos, bienvenidos. Hoy nos toca un tema muy interesante, probablemente uno de los temas más viejos que existe dentro de la historia humana. ¿Cómo probar la existencia de Dios? Pero antes de irnos a hablar sobre pruebas específicas mencionemos un poquito cuál es la concepción que existe acerca de Dios en la sociedad. Bueno, justamente la teoría psicoanalítica plantea que mayormente las personas que creen en Dios son personas que muchas veces no han tenido la imagen paterna en su hogar y lo toman a Dios o hacen que Dios sea como un padre, lo toman como una suplantación del padre que nunca han tenido y por eso creen y confían en él. Hay otros que piensan que como estamos aquí, llegamos acá por casualidad, ¿no? La necesidad del hombre de buscar siempre algo superior ha hecho que inventemos a Dios, ¿no? Algunos creen que Dios es una creación del hombre y otros, como alguna vez lo dijo Marx, creer en Dios y tener todo una parafernalia de poder adorarlo es, digamos así, adormecer, es el opio de los pueblos. Sí, muchas veces justo lo que tú mencionas, las personas necesitan creer en algo o cómo inició el mundo. Entonces les muestran tantas teorías que dicen, bueno, ya, entonces creeré en Dios y como necesito aferrarme a alguien, es Dios, ¿no? Y mayormente, si vemos, muchas personas dicen que esto se da mayormente en la clase media para abajo, ¿no? Porque dicen que es más fácil creer en alguien que puede cubrir esas necesidades que te faltan. Una de las cosas que también he escuchado y he podido conversar con algunas personas es justificar la existencia de Dios como un medio de opresión, ya que normalmente en las culturas antiguas, ¿verdad?, en las que ya no existen, el poder religioso y el poder del gobierno eran dos asuntos que iban juntos, ¿verdad? El rey o el gobernante consultaba a la parte religiosa y la parte religiosa consultaba a su dios o a sus dioses. Y ya no era en realidad el gobernante, sino más la parte religiosa que gobernaba. Y es más, dentro de las profecías bíblicas encontramos la misma fusión dentro del desarrollo escatológico de la historia humana. ¿Será que en alguna manera alguien está interesado en que no sepamos o nos empecemos a preguntar acerca de dónde está Dios, cómo se ve Dios y dónde es que existe? Bueno, justo de lo que tú mencionas, Caleb, durante la historia hemos visto que todas las personas han tratado de buscar un ser supremo o poner un ser supremo a todas las cosas, viendo que, digamos, el sol, el agua eran algo que un ser humano no lo puede hacer ni lo puede controlar, entonces necesitaban poner a un dios. Entonces creaban diferentes dioses para decir que ellos eran o le los que daban nombre controlaban. a lo que no entendían, le decían Dios, ¿no? Por ejemplo, un rayo. ¿Qué es un rayo? No sabían. El Dios. Seguramente no solo a lo los que no están tenían nombre, enojados. sino a lo que les daba miedo, a lo que ellos no podían controlar, a eso le denominaban Dios. Y no solo eso, hay muchas culturas que por ese miedo ofrecían sacrificios, ¿no? Ellos pensaban que que ellos podían hacer algo para que ese Dios les dé un favor o para, digamos así, apaciguar su ira, su enojo. Y lo interesante es que en todas las mitologías que podamos encontrar, siempre hay un Dios creador, ¿no? Siempre se reconoce un Dios creador. Bueno, avanzando un poco con el tema, ¿qué tipo de argumentos podemos encontrar a favor de la existencia de Dios hoy en día? Bueno, uno de los argumentos es que Dios creó al mundo, creó el universo, y si quieres acá pruebas, lo tienes en la naturaleza, tienes a las personas, y tienes un sinfín de medios, y hasta en la Biblia misma también puedes encontrar una prueba contundente. Bueno, hay muchas cosas que no vemos y creemos, ¿no? Porque algunos dicen, tengo que ver para creer, ¿no? Es la filosofía tomista, ¿no? Ver para creer, y aún así la vea no lo creo, ¿no? Pero
hay cosas que no vemos y creemos, ¿no? La electricidad nadie la puede ver, ¿no? Pero creemos. Entonces, digamos que partiendo de este principio de que hay cosas que no vemos pero creemos, si a Dios no lo podemos ver de alguna forma, podemos creer en Él porque se manifiesta a través de diversas cosas, ¿no? La naturaleza es una de ellas. Uno de los argumentos bastante, vamos a decirle, bastante diseminados hoy en día sobre cómo probar la existencia de Dios es el diseño inteligente, que hoy en día está tomando y ganando más y más adeptos. Pero fuera de hablar de qué argumentos podemos encontrar, ¿verdad? Porque podemos hablar de la organización del ser humano, el ojo, o sea, básicamente el diseño inteligente y la Biblia por otro caso. Pero, ¿qué encontramos como argumentos en contra de la existencia de Dios? Uno de los argumentos en contra que muchas veces las personas te preguntan es quizás si existe Dios, ¿por qué hay tanta contradicción? Se supone que es un Dios muy justo y muy misericordioso. O sea, una persona quizás no puede ser muy justa, muy severa y a la vez minimizar y ser muy misericordiosa, ¿no? Y eso nos llega a la conclusión de que quizás Dios no existe. Sino que es una simple concepción humana. ¿Qué otros argumentos encontramos? Otros argumentos es el que se le denominó el gen egoísta. Dice que Dios simplemente es una invención, es tradición. El que planteó esta idea dijo que si tú o nosotros hubiéramos sido, o las personas que creen en Dios hubieran sido creadas en otro contexto, sin Dios, su vida a la edad que tenemos ahora sería la misma, no tendría nada de cambio, no habría nada diferente, simplemente la concepción de creer o no creer en Dios. Sí. Y justo tú, Manuel, lo que mencionas es muy, muy interesante. Y también hay personas que dicen que Dios no existe, sino que es un producto de la imaginación humana. O sea, el ser humano agarra y dice, bueno, yo necesito que haya alguien superior. Y en tu mente dices, bueno, ya, sí existe Dios para mí, por esto, Otros por la otra cosa. también es, si existe Dios, o sea, ¿cuál de todos los dioses que existen en las 9 religiones es el verdadero Dios, ¿no? Porque cada uno toma una concepción diferente de Dios, le da unas características. Y justamente, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué hay tantas religiones? ¿O por qué para algunos es Dios, para otros es Alá, para otros son Buda, o para otros son lo que Hare sea, Krishna. ¿no? O el simple hecho de saber que ya existe Dios, pero ¿dónde está? No lo vemos, no es tangible. ¿Dónde está? O sea, es un producto tan, si se ponen a pensar, en realidad no les parece tan fantasioso como una película y, sí, existe un Dios, pero no pasa nada con nosotros, esté o no esté, igual tocando seguimos el igual. punto que menciona el Lulubé, científicamente Dios no existe, porque para demostrar la existencia tendríamos que observarlo y en primer lugar no podemos ver y de ahí no podemos hacer ninguna otra Pero cosa. ¿será cierto que no podemos probar científicamente la existencia de Dios? Porque básicamente, ¿qué podemos probar científicamente? Solamente cosas que están a nuestro alcance, que vemos, Cosas que tangibles, logramos palpables. entender. El método científico gira en torno a lo que nuestra mente alcanza a comprender. Pero tal vez Dios llega a ser algo tan extenso, tan grande, que el método científico no basta muchas veces para explicarlo. Ahora, hay un punto más. Normalmente podríamos dividir, vamos a colocarlo así, ¿no? en toda la población mundial, básicamente podríamos dividirla en los que creen en Dios y los que no creen en Dios, ¿verdad? Y si hablamos de esa división, ¿hay algún problema entre estos dos grupos? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal? ¿Ha habido algún tipo de conflicto? Bueno, algo muy interesante es que muchas veces sí existen personas agnósticas, pero la verdad no se ve mucho. ¿Por qué? Porque en realidad los agnósticos también deben creer en algo. Entonces, como que ya entra a tallar el hecho de que simplemente ya no existe quizás esa parte que no cree en nada. También podría ser lo que tú mencionas, si es que existen peleas entre los que creen o no creen. Puede ser que sí, porque las personas que creen siempre están en constantemente diciendo, bueno, Dios está acá, Él es el que guía mi camino, es el que me ayuda a superarme, a lograr mis objetivos, mientras que los otros dicen, Él no te ayuda, eres tú el que haces todos tus logros, tú eres el que te esfuerzas y puedes lograrlo, no hay otra persona que te esté ayudando a eso. Entonces, ¿por qué tú tienes que creer en otra persona? Eres tú vives en este mundo, tú eres
el que es, ¿cómo se dice? El que destina tu camino. El Entonces, arquitecto, el arquitecto de tu camino. Sí, pero no tanto es así. Siempre ha habido conflicto entre estos dos grupos. Los cristianos han sufrido persecución durante años por personas que creían, por ejemplo, en el Dios Sol y no creían en el Dios que ellos creían. Parece que los problemas no son entre los que creen en Dios y los que no, sino los que creen en diferentes dioses. Recordaremos las cruzadas, recordaremos las peleas con los musulmanes, recordaremos pues aquí mismo en Sudamérica, ¿verdad? Los problemas que tuvimos cuando llegaron los españoles y encontraron a un grupo de personas que adoraba al sol, adoraba a la Pachamama y decían ese no es Dios. Bueno, en fin, parece que el asunto de descubrir dónde está Dios, quién es Dios, ha traído conflicto y muchas veces dolor a la raza humana. Sin embargo, si es así, si descubrir a Dios va a traer dolor, va a traer problemas a nuestros grupos, a nuestras familias, entonces, ¿para qué necesitamos un Dios así? Bueno, tenemos muchas preguntas sobre este tema, ¿no? Pero vamos a contestarlas en el siguiente bloque con nuestro especialista. No se muevan, esto es Controversia, el tema, cómo probar la existencia de Dios. Ya regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Controversia, el tema que estamos tratando, cómo probar la existencia de Dios. Y en este segundo bloque está con nosotros un invitado especial, el doctor Gruder Quispe, docente de la Facultad de Teología y director del Centro Huay de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Gracias, es una alegría nuevamente estar con ustedes. Hablemos un poco sobre las ideas que hay sobre Dios. A lo largo de la historia, culturas, religiones, cultos, etnias, etcétera, siempre han tenido un Dios y muchas veces han aparecido muchos dioses. ¿A qué se deberá que siempre el ser humano busca a un ser que adorar? Ahora, es cierto lo que acaba de decir, la premisa de que el ser humano siempre ha buscado algo superior. Aun cuando los griegos comenzaron a dividir en lo temporal y en lo atemporal, ellos miraron, es decir, lo que existe en esta tierra y más allá de la tierra, miraron en el logos como su esperanza. El logos, que era la palabra que está más allá. ¿Y a qué se debe? Es interesante, es una pregunta, porque el ser humano siempre anda buscando en quién inclinarse. Entonces, las culturas, aún dentro de nuestra cultura, digamos aquí en el Perú, la cultura inca comenzó a mirar en el sol como su respaldo, su guía para las cosas, no solo de lo que hacía en el diario vivir, sino en la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces el ser humano, hay algo que nosotros le llamamos comúnmente la conciencia, que nos dirige a algo superior, que detrás de mí existe algo mejor, que detrás de este mundo hay algo mejor. Entonces, en estos últimos tiempos se ha inventado lo que se llama los famosos ovnis, ¿verdad? Y que hay vida más allá de la Tierra. Y en ese querer encontrar que hay vida más allá de la Tierra, siempre existe la esperanza que hay un ser superior encima de todo. Claro, y sí, justamente corroborando, muchas personas creen que la misma venida de Cristo va a ser como que va a aparecer un platillo volador y van a estar reunidos un grupo y los va a alzar como en las películas se ve ahí de ciencia ficción, que viene el platillo y lo alza y se elevan y todo eso. ¿Qué tipo de argumentos podemos encontrar a lo largo de la historia, a través de las culturas, en favor de la existencia de un Dios, para empezar, y después de Dios propiamente dicho y conocido por nosotros? Tal vez más que cultura, más que historia, sería la pregunta: ¿qué evidencias tengo yo para demostrar que Dios existe? Es increíble cómo cada cosa que existe dentro de nuestro organismo y nosotros mismos, cómo pensamos, cómo caminamos, cómo racionamos, cómo estamos planificando hacia el futuro, ya es algo indescriptible. Nosotros mismos creemos que tenemos 2 riñones, creemos que tenemos un hígado, pero nunca lo hemos visto, pero creemos. Usted nunca lo ha visto su corazón, pero cree que tiene un corazón. ¿O lo ha visto? No lo ha visto. Pero ese mismo hecho de que nosotros dentro de nuestro interior existen tantos organismos que funcionan para que nosotros podamos caminar, hacen de que nosotros tengamos crédito a lo que los demás, los biólogos anatómicos digan respecto a nuestro cuerpo. Entonces nosotros, de igual manera, ese mismo hecho nos debe llevar a una forma de decir, ok, existe algo especial, porque todo esto es cuerpo, todo este organismo nos lleva a pensar que Dios es el creador de todo esto. Entonces esa sería la primera premisa, es creer que realmente nosotros
somos una maravilla. Ahora, si nos ponemos en el contexto de un Dios, fuera de nuestras creencias que tengamos como cristianos o de otras personas, Dios es un ser que no se ve, en primer lugar. Es un Dios que supuestamente es supremo en todo el mundo y que es el que controla todo el mundo. Si nos vamos a la mitología griega, ellos creían en un Dios también y había un semidios que era, en este caso, si nos vamos a la historia, que podría ser Jesús, el semidios, porque es Dios con una persona humana que tuvieron un hijo. Entonces, en cierta forma, estas dos teorías, entre comillas, parecen similares, ¿no? Dentro de nuestras creencias como cristianos, dentro de la mitología griega que existía. Entonces, las dos sí tienen relación. Entonces, ¿de qué manera? Y la mitología griega lo ponía un Dios supremo que controlaba todo, pero no era tan misericordioso como nosotros creemos que es misericordioso. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos creer que en realidad sí existe? Porque ahora en la actualidad existe dolor, existe pobreza. Entonces, estaríamos también del lado de la mitología griega, estaríamos de acuerdo con esa mitología. Hay varias preguntas entre líneas dentro de lo que acabas de decir, ¿verdad? En primer lugar, tendríamos que hablar qué diferencia existe entre aquellos que creen y no creen, ¿verdad? Segundo, tendríamos que decir qué papel cumple Jesús dentro de este marco de creer hablando de la mitología griega. Comencemos a pensar. Mire, es interesante que el ser humano siempre quiere tener algo tangible, es decir, ver para creer. Tengo que agarrar esta silla y veo que es esa silla. Estamos como los niñitos que aprenden hasta los 9, 10 años, dicen los psicólogos, aprenden las cosas tocando, palpando. Y todavía no hemos pasado de esa etapa. Si yo lo veo, si yo lo toco, si yo lo palpo, entonces voy a creer. Si no lo agarro, si solamente es una idea, entonces todavía eso es simplemente una idea, ¿verdad? Entonces estamos queriendo agarrarlo a Jesús. La misma experiencia le ocurrió a Tomás. La Biblia cuenta y dice de que Tomás no creía que Jesús había resucitado. Más antes ya le preguntó, Señor Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me han conocido. El que me ha visto a mí, a mi Padre. Entonces, aquí hay varias cosas que tenemos que subrayar. Dios también ve la necesidad del ser humano de tocar, palpar. Y en ese entender, el ser humano tuvo 33 años del periodo histórico de tocar, palpar, caminar, en este caso con Jesús, que fue la revelación de Dios, porque Él es Dios. Vino a esta tierra y durante 33 años demostró y marcó dos periodos bien claros en la historia. Seas cristiano o no seas cristiano. Seas creyente o no seas creyente. Seas ateo o seas creacionista. Marcó Jesús y dividió la historia entre la época cristiana y la época antes de Cristo. ¿Por qué? Porque ese hombre que era divino vino a la tierra y marcó la diferencia. Ya es un motivo, una evidencia de que realmente Dios existe, porque Él marcó a través de su Hijo la diferencia. ¿Se podrá probar científicamente a Dios? Hoy en día hablamos de gente informada. La mayoría de personas que nos siguen en internet o nos ven en casa son estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria y bueno, bajo el sistema educativo que nos rijamos, siempre se nos forma, especialmente si es educación adventista, bajo el pensamiento crítico, ¿verdad? Y el pensamiento crítico nos obliga a cuestionar, nos muestra que lo que recibimos como enseñanza debe ser puesto a prueba y debe ser llevado a práctica. Pero cuando hablamos de Dios, ¿será que se puede poner a Dios en un tubo de ensayo y probar su existencia? Permíteme darte un ejemplo. El año 2011, los de la NASA descubrieron y tomaron las fotos a Betelgeuse. Betelgeuse es una de las estrellas de la famosa constelación Orión. La constelación Orión es la más imponente en la noche y puede ser visto por todos los ángulos de la Tierra. Esta consta de 10 estrellas. 2 de ellas son conocidas, la Rigel, la Betelgeuse y las famosas 3 Marías. Es largo explicar la mitología, cómo los griegos, después de encontrar muchos dioses sobre la tierra, miraron al cielo y comenzaron a construir
dioses en el cielo. Imaginarse. Y vieron que Orión, que era un cazador, estaba frente al toro, es decir, al Tauro. Ok. Y que lo dejó en el cielo plantado. Pero esta estrella es 54 veces más grande que la Tierra. Hagamos un viaje espacial. Volemos a Betelgeuse. Y vamos a mirar de Betelgeuse a la Tierra. No la vamos a ver. Si yo de Betelgeuse si yo de la Tierra miraba a Betelgeuse solo como un puntito, ¿cómo miraré yo de Betelgeuse a la Tierra? No la veré. Casi nada. Nada, claro. El casi lo sostiene. ¿Y dónde está Sudamérica? ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está Lima? Aquí, la Universidad Peruana Unión. Tú, yo, somos casi nada frente al universo. Y ese ser pequeñito quiere explicar esa inmensidad de lo que es Dios. Pastor, ¿y qué hay de aquellas personas que no creen en Dios, pero sí creen en Alá, en Buda o en otros En dioses? otras manifestaciones de Dios. Interesante, lo dijimos al comienzo, ¿verdad? Todo ser humano siempre desea alabar a alguien, a un ser superior. No, ahora hay que basarse en lo siguiente. La primera forma como Dios se ha manifestado es a través de sus profetas y es a través de este libro. Cuando uno abre este libro, se va a dar cuenta que hay una coherencia entre desde el Génesis al Apocalipsis y en cada una de sus líneas. Y mostrándonos solo a un solo Dios. Y ese Dios es el Dios creador. Pero a lo largo de los años, este libro, especialmente por el siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, ha sido destruido, tomándolo como cualquier libro. Pero a partir del año 1948, cuando se descubren allí, a 15 kilómetros de Jerusalén, las cuevas de Qumran, donde se encontraron la Biblia y los manuscritos, la gente tiene poco por decir de que este libro ya no es palabra de Dios. Realmente este libro existió, no reciente, sino en el antaño, guiado por Dios. Hay pocas personas que ya lo niegan, porque ya ha sido demostrado. Si este libro me habla de ese Dios, no me está hablando de un Alá, o de un Marduk, o cualquier otro Dios. Me está hablando de ese Dios todopoderoso que existe y guía nuestras vidas. Y la mayor prueba somos nosotros mismos. Muchas gracias, doctor. Creo que tenemos el pensamiento más claro sobre lo que debemos entender y concebir respecto a la sociedad y cómo probar la existencia de Dios. Gracias por haber venido al programa. Una alegría estar con ustedes. Bueno, fue el doctor Gluder Quispe, docente de la Facultad de Teología y también director del Centro Huay aquí en la Universidad Peruana Unión. Nosotros nos vamos a un corte, pero ustedes no se muevan, que seguimos con más después del corte aquí en Controversia. Estamos de regreso en Controversia, el tema que estamos tratando, cómo probar la existencia de Dios. Y en este tercer bloque queremos recordarte que todos los comentarios y aportes que quieras hacer sobre el tema, puedes hacerlo a través de las redes sociales, el Facebook, el blog, el Twitter y también el canal YouTube del programa. Bueno chicos, en los dos bloques anteriores hemos visto concepciones generales, sociales, ideas sobre la existencia de Dios en favor y en contra de su existencia. Sin embargo, todos los cristianos utilizamos la Biblia, usamos la Biblia. ¿Será que la Biblia habla acerca de la existencia de Dios? Porque en realidad podríamos o llegaremos a encontrar algún texto que diga yo soy Dios y sí existo. Hay un texto, de hecho, que en la Biblia dice, ¿no? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el pero final. dice, ¿yo soy Dios? Cuando Moisés se existo encuentra como Dios. en la zarza, cuando se encuentra con la zarza ardiente, y le dices, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y ahí es donde él le dice, yo soy el que soy. Dile al faraón, el que te envía es yo soy. También en la historia de Jesús, cuando se encuentra en Pilato, le dice, él le pregunta si es Dios y él le dice, tú lo has dicho. Ahí podría ser. Depende, creo, mucho de la interpretación que se le dé a estos textos, porque muchas veces las personas lo malinterpretan y lo toman como que, no, tú crees en Dios y entonces tú lo tomas el texto como a ti te Como parece tal cosa. correcto. Hay muchos filósofos que dicen que por ejemplo, hay cosas que no se pueden
decir cuándo surgieron o cuándo fue su inicio, ¿no? Por ejemplo, algunos sentencian, dicen, el amor es. Si el amor es, entonces ¿por qué Dios no es? O sea, si Dios es, no hay cómo explicarle, ¿no? El inicio, pero ¿por qué? ¿Por qué es? Es, no Porque es. ajá. Y otra Y es- explicación también, claro, le dan una explicación algo así, por ejemplo, no sé, muchos de ustedes han escuchado una explicación parecida a esta. Y, por ejemplo, a pesar de que no corra viento acá, pero dicen, ¿el viento existe? Y dicen, sí, pero ¿lo ves? No, no lo ves, no lo puedes tocar, no puedes nada. Y entonces, ¿cómo sabes que es eso? Porque lo sientes. Y entonces lo toman como que es algo parecido, que Dios no se puede ver, no se puede palpar, pero lo puedes Y sentir. hay muchas veces en la Biblia que Dios se ha demostrado de esas maneras, ¿no? Por el viento, por cosas naturales, por los rayos, por truenos. Ahí se presenta la presencia de Dios. Hay algunas personas que utilizan la Biblia, a Génesis 1, 26, 27, donde habla de la creación del hombre y dice, ¿no? Haremos el hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que este texto probaría, según algunas ideas, según algunas personas, que en realidad todos tenemos algo de Dios y en nuestro desarrollo personal podemos llegar a ser dioses. Y son pensamientos basados Sí. en la Biblia. Y es una filosofía más oriental. ¿Por qué? Porque si tú ves, por ejemplo, hay personas allá en el oriente que simplemente cuando está pasando, por ejemplo, Manuel está viniendo de sus clases de teología y yo me estoy yendo a mis clases ahí de psicología y de repente Teología me pastoral. lo encuentro por ahí y le hago como que una venia, como si fuera Dios. Y él también me responde de la misma forma. Hay una Y entonces, concepción sí, de Dios basada en la reencarnación, ¿verdad? Que los dioses se reencarnan en seres humanos. Y esto no es una cuestión de ahora nomás, es mitológica inclusive, aparecen en varias mitologías. Ahora, ¿qué podríamos mencionar acerca de qué dice la Biblia sobre la existencia de Dios? Porque lo que estamos hablando son ideas, concepciones a partir de la Biblia, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Habrá algún texto que nos pueda ayudar en alguna manera a entender? Yurema mencionó uno, Manuel mencionó otro, pero ¿será que solamente hay dos ideas dentro de la Biblia acerca de la existencia de Dios? Bueno, también menciona a Dios, pero lo menciona, digamos, diciendo que es uno y a veces menciona que no solamente es uno, porque habla en plural. O sea, ¿es Dios uno? ¿Son tres? O sea, hay gente que no entiende eso. O sea, ¿cómo explicamos todo eso? Como es tan complicado, mejor que no exista. No solo eso, sino que, o sea, si no se pone el mismo de acuerdo de lo que es, entonces ¿cómo puedo creer en eso? Y bueno, los salmos nos recuerdan, ¿verdad?, de un Dios creador, sustentador, lo mismo que en el libro de Juan se nos habla de que por medio del verbo todas las cosas fueron creadas, todo existe. Pero ¿será que podamos encontrar un texto en el cual Dios hable de su existencia como tal? ¿O Hace un solamente momento- encontramos vestigios o ideas? Hace un momento lo dije, ¿no? En un texto él dice, yo soy el que soy. Y Jesús también dijo alguna vez, antes de que Moisés era o Abraham fuera, yo soy. Yo soy el que soy. ¿Y qué eres? Él es el inicio, el principio. Él no tiene mira, inicio, él es. ¿Por qué te pregunto, Pero por qué te lo pongo no de tal sería manera? Dios. ¿No? ¿Por qué te lo ponemos? Yo soy el que soy. ¿Qué eres? Soy Dios. ¿Qué Dios? Yo soy. ¿Quién eres? El que soy. Pero ¿quién eres? Yo soy el que soy. Entonces, podríamos estar dando vueltas en el mismo tema una y otra vez y llegar a la misma conclusión. Hay un elemento que por ahí de repente está faltando ayuda de algún texto que nos permita ver quién es en realidad Dios. Porque muchos de nosotros nos preocupamos en qué es Dios, ¿no? ¿Cómo se ve Dios? Y la Biblia nos menciona algunas características. Sin embargo, ¿quién es Dios? Es algo que muy pocos nos preguntamos. Y podrá ser que si no vemos a Dios, ¿cómo vamos a saber si existe o no existe? No, de acuerdo a lo que dice Yurema, en el siglo XVIII, el iluminismo francés dijo de que Dios murió. Y hubo un filósofo que dijo lo mismo, ¿no? Nietzsche fue este. Voltaire también, digamos que también promovió lo que hizo Napoleón, quemar todas las Biblias, porque dijo, ya el cristianismo murió, Dios no existe. El que existe y el que realmente se le puede probar su existencia y que puede ser o puede llegar a ser esa idea de Dios es el hombre, ¿no? Claro. Y ¿sabes? Hay algo muy importante. Muchas personas no creen en Dios, pero sí creen en el mal, en el infierno. Entonces, si creen en que existe el mal, entonces ¿por qué no debe existir el bien? Bueno, se me viene a la mente pues aquella historia que no se ha comprobado que ha sido la historia de Albert Einstein cuando era pequeño, pero no, de aquel niño en la escuela que su profesor sale y dice, no, Dios no existe. Y se levanta el niño y dice, dígame profesor, ¿existe el frío? Y el profesor dice, claro que existe el frío. No, el frío no existe, es la ausencia de calor. ¿Existe la oscuridad?
Claro que existe. No, profesor, lo que existe es la ausencia de luz. Y de igual manera, no es que Dios no existe, sino que el dolor y el sufrimiento es la ausencia de Dios en las personas. O sea, siempre vamos a encontrar personas o personajes por ahí, ¿verdad?, que de alguna u otra manera van a tratar de explicar la existencia de Dios, pero siempre como alguien que no se ve, que no podemos palpar, pero que se siente. Pero eso que era un problema. Yo no puedo basarme en lo que yo siento. Yo ¿Y por necesito qué ser no se ve, racional no? también. ¿Y por qué no se ve o no se muestra o no se quiere mostrar a todos? ¿Qué hay atrás o qué quizás podríamos llegar a pensar que oculta que no se quiere mostrar a todos? Ahora, también algunas personas piensan que Dios es el que ya controla todo el mundo, pero también es el que hace los terremotos, que sucedan todos los desastres dentro del mundo. Pero justo ahora, no sé si ustedes han escuchado hablar de HAARP. HAARP es, bueno, se dice que es un estudio que se ha hecho que este movimiento de HAARP hace que puedan realizarse los terremotos. Entonces, el terremoto que hubo acá en Perú, ¿no? Se vieron 2 alumbraciones después del terremoto. Supuestamente eso no fue provocado por Dios, entre comillas, fue provocado por el mismo hombre, y eso es lo que se refiere HAARP. Entonces, en ese sentido, se estuviera probando de que la existencia de Dios o Dios, que Él puede hacer los terremotos, puede hacer todo esto, ya no existe. Entonces, el hombre puede hacer los terremotos también dentro de los países, y se ha comprobado que es cierto. Claro. Y ¿sabes? Algo muy interesante, si nos fijamos a lo largo de la historia, el tener demasiado conocimiento sobre algo siempre nos lleva a un punto en que ya no queremos creer en la presencia de algo superior, de que hay algo más allá. Racionalizar todas las cosas muchas veces nos lleva a dudar de todo, y una persona que racionaliza todo pues llega a un punto en el cual ya no cree en nada, ¿no? Si su esposa viene y le dice te amo, sí, pero ¿por qué? ¿De dónde sale eso? ¿Qué factor químico hay en tu cerebro que hace que tú decidas? O sea, si llegamos a racionalizar todo, ¿será mediante el raciocinio en verdad que podemos llegar a conocer y comprobar la existencia de Dios? ¿O es que hay algún elemento extra que los cristianos tenemos y otras personas deberían tener para poder entrar como la llave a la puerta del conocimiento de Dios? Dios es infinito, hay mucho que no sabemos, pero la Biblia nos habla bastante de Dios. Y para ver qué nos dice la Biblia acerca de Dios, vamos a volver después de un corte. No se vayan, esto es Controversia, ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia. El tema que estamos tratando, cómo probar la existencia de Dios. Y en este último bloque está con nosotros el magíster Roy Graf, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente por esta invitación a grabar Controversias. Bueno, estamos hablando cómo probar la existencia de Dios. Hemos visto diferentes puntos dentro de la sociedad, dentro de diferentes disciplinas, ¿verdad? Pero cuando vamos a la Biblia, ¿habla la Biblia acerca de Dios como un ser existente, como un ser eterno, o es simplemente una referencia de un ser superior dentro de la mente humana? La Biblia habla acerca de la existencia de Dios, pero no en términos de tratar de probarla, sino simplemente dando por sentado que ya existe. Eso nosotros lo encontramos desde el inicio. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios, ¿no?, los cielos y la tierra. Y todo el relato da por sentado, obviamente, que Dios existe, porque Dios es creador y es el que da forma a la vida en esta tierra, y es en última instancia el originador de toda la creación, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de la existencia de Dios? Nos da de repente, nos describe qué tan alto es, cómo es su cara, si sonríe, no sonríe, se enoja. Esa es una buena pregunta. La Biblia habla acerca de características de Dios. Dios es eterno, Dios tiene atributos como ser un Dios de amor, pero es también un Dios que se enoja. Esto significa que Dios es capaz de sentir y que tiene sentimientos y capaz de expresar esos sentimientos. No significa necesariamente que Él tiene los sentimientos de ira, por ejemplo, como nosotros los tenemos, como tampoco Él ama como nosotros amamos. Es decir, Dios ama con un amor eterno, según nos dice la Biblia. Y su ira es una ira santa, pero sí, Él experimenta esos sentimientos. Hay personas que piensan que Dios es un ser estático, que no se mueve, no expresa ningún tipo de sentimiento. Hay corrientes filosóficas en el pasado que han sugerido claramente esa idea, incluso que han sugerido que en realidad es impersonal.
La Biblia no lo presenta así. La Biblia presenta a Dios como un ser personal, como un ser que piensa, como un ser que siente, que tiene sentimientos, estados afectivos, y que en base a lo que nosotros hacemos, Él puede reorientar o modificar lo que Él hace incluso, ¿no? En la Biblia se mencionará si por ejemplo, Dios es espíritu o es una persona así de carne y hueso como nosotros. Juan 4:24, que es el relato de Jesús hablando con la mujer samaritana, dice que Dios es espíritu. Ahora, en nuestra cultura nosotros entendemos espíritu como alguien que es, o algo que es inmaterial, que no tiene ningún tipo de aspecto físico, probablemente es una especie de fantasma, ¿no? Etéreo. En la Biblia no necesariamente ese es el concepto. Espíritu puede describir, por ejemplo, la vida interior de una persona. Y en un sentido, nosotros, desde un punto de vista bíblico, somos espíritus y somos almas. Lo que Dios le está diciendo a la mujer samaritana cuando le dice que Dios es espíritu, es que Dios es un Dios vivo y que no está sujeto a un lugar solo donde Él debe ser adorado solamente en ese lugar, como ella pensaba que debía ser en el monte Gerizim. De hecho, la Biblia dice que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, y esa imagen involucra aspectos cognitivos, aspectos afectivos y también, en cierto modo, un aspecto físico. No significa que nosotros somos iguales a Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia describe que Dios tiene una apariencia. Moisés, por ejemplo, en Éxodo, pide ver la gloria de Dios y Dios deja ver su espalda, cubre su rostro, cubre a Moisés con su mano. Por supuesto, exactamente cómo es, Moisés no pudo ver su rostro, ¿no? Así que no lo sabemos, pero... Por ejemplo, entonces estamos hablando de un Dios que siente, como menciona, y es muy parecido a nosotros. Entonces, en la Biblia nos explica o nos dice si también tiene necesidades, porque también si siente y es parecido en muchos aspectos a nosotros, debería tener necesidades, ¿no? O habrá sido una de sus necesidades el crearnos. No, no es una necesidad, porque aunque es verdad que Dios es un ser social y le gusta relacionarse, en realidad Dios bíblicamente es un ser triuno, ¿no? Mateo 28:19 menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y hay varios otros textos, 2 Corintios 13:14, etc. O sea que existe una interrelación dentro de la deidad. Por un lado, Dios es uno, pero en realidad son tres personas. Sin embargo, Dios sí tiene deseos y sí tiene anhelos, ¿sí? Nosotros no podemos argumentar completamente a partir de la semejanza para suponer que Dios es semejante a nosotros. En realidad nosotros hemos sido creados originalmente semejantes a Él, ¿no? Digo originalmente porque el pecado nos ha afectado y de hecho la imagen de Dios en el hombre se ha obliterado y está sumamente deteriorada. Quedan vestigios de esa imagen, ¿verdad? Adán vivía 930 años, vivió 930 años. Nosotros no vivimos usualmente ni el 10%. Llegamos a 70, estamos felices. Claro, entonces en ese sentido no necesitamos entender a Dios, tenemos que tener cuidado de no llevar esas analogías demasiado lejos. La Biblia establece límites para ese tipo de analogías que surgen de lo que Dios mismo revela en su palabra, ¿no? Nosotros somos los que nos parecemos a Dios y no Dios a nosotros. Ha habido filosofías a lo largo de la historia que han tratado de explicar no la existencia de Dios, sino su relación con el hombre. Y muchas veces, si separamos a Dios del hombre, podemos perdernos en estas filosofías. Pero por una cuestión de conocimiento, por ejemplo el deísmo, el teísmo, esas filosofías o esas maneras de pensar o que tienen una concepción de Dios diferente a la que muestra la Biblia, ¿cuáles serían los peligros de entrar en alguna manera a aceptar o empezar a indagar algunos temas que nos reflejen a un Dios no personal? Bueno, tal vez algunos de ellos hasta admitirían la idea de un Dios personal, no todos. Hay algunas filosofías, el panteísmo, por ejemplo, Dios es un ser impersonal. Pero el tema es que todas estas ideas están construidas sobre lo que podríamos llamar alguna forma de teología natural, es decir, una forma de argumentar con respecto a Dios y de su existencia
que no surge de la Biblia. Ha habido muchos intentos, incluso dentro del cristianismo, de demostrar la existencia de Dios por vías puramente racionales, ¿no? Como el argumento teleológico de Tomás de Aquino, o lo que se conoce en el terreno teológico y filosófico como el argumento ontológico de San Anselmo, etc. Sin embargo, el problema con estas formas de argumentar es que al partir solamente de una forma de entender la razón humana, ¿sí?, no tienen en cuenta lo que la revelación dice. Si nosotros queremos entender la existencia de Dios, lo mejor que podemos hacer es empezar por lo que Dios dice acerca de sí mismo en su autorrevelación, que es la Biblia o la palabra de Dios. En estos tiempos hay una corriente filosófica que está muy marcada, que dice que nosotros podemos conocer a Dios a través de nosotros mismos. O sea, que nosotros somos parte de una energía que es Dios. Es correcto, es una filosofía que se llama el panteísmo, que tiene algunas variantes, pero en esencia la forma más usual asume que todo es Dios, incluyendo nosotros, seríamos parte de Dios. Por lo tanto, si nosotros tenemos una necesidad o necesitamos ayuda para algo, no buscamos esa ayuda afuera de nosotros, sino en nosotros mismos, porque nosotros somos Dios o parte de ese Dios, ¿no? Que todo es Dios. Desde el punto de vista bíblico no es así, porque eso despersonaliza a Dios, o sea, todas las personas serían Dios. Desde el punto de vista bíblico, Dios es anterior a la creación, ¿sí? En el principio creó Dios, y Dios además es un ser personal que, como les digo, siente, piensa, tiene sentimientos, ¿verdad? Y es es un ser personal, y en realidad son tres personas, y en ese sentido son independientes de la creación. Se relaciona con la creación, pero no depende de su creación. La Biblia en los Salmos menciona que el que no cree en Dios es necio. Sin embargo, nosotros hemos sido creados como seres racionales, y muchas veces es la razón la que nos impide comprender, porque nuestra mente no da para entender lo infinito que es Dios, ya que nuestra mente es finita. Sin embargo, porque tenemos que ir cerrando el tema, el tiempo pasado volando, así es en televisión, ¿qué nos dice la Biblia de quién es Dios? ¿Qué nos dice la Biblia de su relación con el hombre? ¿Y qué deberíamos entender que nos dice la Biblia respecto a quién es Dios y cuán real es Él? Bueno, Dios es el Ser Supremo, es un ser eterno que nos ama y nos ha creado, es nuestro creador, se relaciona con su creación, no solamente creó, sino que mantiene una relación con su creación. Es verdad que la Biblia afirma lo que tú mencionas, por ejemplo, Salmos 14:1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Nosotros vivimos en una época donde cuando hablamos de la existencia de Dios, o cuando tratamos de probar la existencia de Dios, la gente entiende probar en términos de ciertas presuposiciones filosóficas, del positivismo, de que probar es algo que se hace en un laboratorio a través de experimentación, a través del método empírico. Pero en realidad eso es una suposición. Nadie puede asegurarnos de que esa es la única forma de acceder al conocimiento. Puede haber otras formas de conocer, por ejemplo, la revelación de Dios a través de su palabra, nos muestra, nos revela cosas que nosotros podemos conocer, como por ejemplo la existencia de Dios, el carácter de Dios, su forma de relacionarse con el universo, e incluso puede haber otras formas que no son las que nosotros usualmente diríamos, esto está demostrado, ¿no? Se habla mucho de, no, esto está demostrado científicamente. Hay otras formas. En realidad hay una ciencia, que es la ciencia que estudia la Biblia, las Sagradas Escrituras, que también puede proveernos de información. En términos de esa comprensión más amplia de lo que es la ciencia y la búsqueda del conocimiento, ¿nosotros podemos probar la existencia de Dios? Sí. Ahora, en términos empíricos, no necesariamente. Ni la probamos, ni tampoco podemos probar que no existe. Simplemente porque ese método empírico tiene limitaciones que hace que sea imposible abordar un tema como el de la existencia de Dios. ¿Podemos encontrar indicios? Sí, hay gente que estudia la naturaleza y ha elaborado la teoría del diseño inteligente, que a mí me parece sumamente interesante. Estudia la naturaleza y ve que en ella encuentra diseño, y diseño implica un diseñador. Eso no quiere decir que eso no prueba automáticamente que ese diseñador es el Dios como nosotros lo encontramos en la Biblia, pero por lo menos nos demuestra que hay algo más, hay algo superior, ¿no? Y efectivamente, a través del conocimiento que nosotros podemos obtener de la palabra de Dios, allí podemos demostrar que Dios existe,
que Dios es un ser superior, que nos ha creado, que se relaciona con nosotros, que nos ama, que se preocupa por sus criaturas. Bueno, muchas gracias por habernos dado el tiempo de poder estar aquí, ¿no? Para poder conversar sobre el tema. Fue el magíster Roy Graf, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Antes de cerrar el programa, queremos compartir primeramente con ustedes un texto bíblico. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso nos recuerda el ingrediente principal para probar la existencia de Dios, la fe. ¿Quieres probar la existencia de Dios? Búscalo, te sorprenderás de lo que vas a encontrar. Bueno, tenemos que cerrar el programa aquí. Queremos recordarte que está a tu disposición el curso bíblico La Biblia Habla. En este curso, pues entenderás y descubrirás verdades bíblicas que de seguro cambiarán tu vida y te ayudarán a conocer más sobre este maravilloso Dios. Y recordarte también que si hay algún punto que dentro del programa no alcanzamos a tocar, puedes preguntar y aportar sobre el tema a través de las redes sociales. Así que ya lo sabes, ve ahí a tu computadora y escríbenos para estar en contacto. Bueno, no hay tiempo para más. Aquí termina Controversia. ¿Y dónde es que existe? Bueno, justo de lo que tú mencionas, Caleb, durante la historia hemos visto que todas las personas han tratado de buscar un ser supremo o poner un ser supremo a todas las cosas, viendo que, digamos, el sol, el agua eran algo que un ser humano no lo puede hacer ni lo puede controlar, entonces necesitaban poner a un dios. Entonces creaban diferentes dioses para decir que ellos eran o le los que daban nombre controlaban. a lo que no entendían, le decían Dios, ¿no? Por Ajá, ejemplo, un rayo. ¿Qué es un rayo? No sabían. El Dios. No Seguramente solo a lo los que no dioses están tenía nombre, enojados. sino a lo que les daba miedo, a lo que ellos no podían controlar. A eso le denominaban Dios. Y no ¿Y solo tiene- eso, hay muchas culturas que por ese miedo ofrecían sacrificios, ¿no? Ellos pensaban que que ellos podían hacer algo para que ese Dios les dé un favor o para, digamos así, apaciguar su ira, su enojo. Y lo interesante es que en todas las mitologías que podamos encontrar, siempre hay un Dios creador, ¿no? Siempre se reconoce un Dios creador. Bueno, avanzando un poco con el tema, ¿qué tipo de argumentos podemos encontrar a favor de la existencia de Dios hoy en día? Bueno, uno de los argumentos es que Dios creó al mundo, creó el universo, y si quieres sacar pruebas, lo tienes en la naturaleza, tienes a las personas, y tienes un sinfín de medios, y hasta en la Biblia misma también puedes encontrar una prueba contundente. Bueno, hay muchas cosas que no vemos y creemos, ¿no? Porque algunos dicen, tengo que ver para creer, ¿no? Es la filosofía tomista, ¿no? Ver para creer, y aún así la vea no lo creo, ¿no? Pero aquí llegamos acá por casualidad, ¿no? La necesidad del hombre de buscar siempre algo superior ha hecho que inventemos a Dios, ¿no? Algunos creen que Dios es una creación del hombre, y otros, como alguna vez lo dijo Marx, creer en Dios y tener todo digamos, una parafernalia de poder adorarlo es, digamos así, adormecer, es el opio de los pueblos. Sí, muchas veces justo lo que tú mencionas, las personas necesitan creer en algo o cómo inició el mundo. Entonces les muestran tantas teorías que dicen, bueno, ya, entonces creeré en Dios, y como necesito aferrarme a alguien, es Dios, ¿no? Y mayormente, si vemos, muchas personas dicen que esto se da mayormente en la clase media para abajo, ¿no? Porque dicen que es más fácil creer en alguien que puede cubrir esas necesidades que te faltan. Una de las cosas que también he escuchado y he podido conversar con algunas personas es justificar la existencia de Dios como un medio de opresión, ya que normalmente en las culturas antiguas, ¿verdad?, en las que ya no existen, el poder religioso y el poder del gobierno eran dos asuntos que iban juntos, ¿verdad? El rey o el gobernante consultaba a la parte religiosa y la parte religiosa consultaba a su dios o a sus dioses. Y ya no era en realidad el gobernante, sino más la parte religiosa que gobernaba. Y es más, dentro de las profecías bíblicas encontramos la misma fusión dentro del desarrollo escatológico de la historia humana. ¿Será que en alguna manera alguien está interesado en que no sepamos o nos empecemos a preguntar acerca de dónde está Dios, cómo se ve Dios?
hay cosas que no vemos y creemos, ¿no? La electricidad nadie la puede ver, ¿no? Pero creemos. Entonces, digamos que partiendo de este principio de que hay cosas que no vemos pero creemos, si a Dios no lo podemos ver de alguna forma, podemos creer en Él porque se manifiesta a través de diversas cosas, ¿no? La naturaleza es una de ellas. Uno de los argumentos bastante, vamos a decirle, bastante diseminados hoy en día sobre cómo probar la existencia de Dios es el diseño inteligente, que hoy en día está tomando y ganando más y más adeptos. Pero fuera de hablar de qué argumentos podemos encontrar, ¿verdad? Porque podemos hablar de la organización del ser humano, el ojo, o sea, básicamente el diseño inteligente y la Biblia por otro caso. Pero, ¿qué encontramos como argumentos en contra de la existencia de Dios? Uno de los argumentos en contra que muchas veces las personas te preguntan es quizás si existe Dios, ¿por qué hay tanta contradicción? Se supone que es un Dios muy justo y muy misericordioso. O sea, una persona quizás no puede ser muy justa, muy severa y a la vez minimizar y ser muy misericordiosa, ¿no? Y eso nos llega a la conclusión de que quizás Dios no existe. Sino que es una simple concepción humana. ¿Qué otros argumentos encontramos? Otros argumentos es el que se denominó el gen egoísta. Dice que Dios simplemente es una invención, es tradición. El que planteó esta idea dijo que si tú o nosotros hubiéramos sido, o las personas que creen en Dios hubieran sido creadas en otro contexto, sin Dios. Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. En el programa de hoy hablaremos cómo probar la existencia de Dios. Así que ya lo sabes, si quieres enterarte sobre este tema, no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Empezamos el programa haciéndote recordar que todo lo que quieras preguntar o aportar sobre el tema que estamos tratando, puedes hacerlo a través del Facebook, del blog, del Twitter o del canal de YouTube del programa. Así que ve una computadora y entremos en contacto. Chicos, bienvenidos. Hoy nos toca un tema muy interesante, probablemente uno de los temas más viejos que existe dentro de la historia humana. ¿Cómo probar la existencia de Dios? Pero antes de irnos a hablar sobre pruebas específicas mencionemos un poquito cuál es la concepción que existe acerca de Dios en la sociedad. Bueno, justamente la teoría psicoanalítica plantea que mayormente las personas que creen en Dios son personas que muchas veces no han tenido la imagen paterna en su hogar y lo toman a Dios o hacen que Dios sea como un padre, lo toman como una suplantación del padre que nunca han tenido y por eso creen y confían en él. Hay otros que piensan que como estamos aquí, su vida a la edad que tenemos ahora sería la misma, no tendría nada de cambio, no habría nada diferente, simplemente la concepción de creer o no creer en Dios. Sí. Y justo tú, Manuel, lo que mencionas es muy, muy interesante y también hay personas que dicen que Dios no existe, sino que es un producto de la imaginación humana. O sea, el ser humano agarra y dice, bueno, yo necesito que haya alguien superior y en tu mente dices, bueno, ya, sí existe Dios para mí, por esto, Otros por la otra cosa. también es, si existe Dios, o sea, ¿cuál de todos los dioses que existen en las 9 religiones es el verdadero Dios, ¿no? Porque cada uno toma una concepción diferente de Dios, le da unas características. Y justamente, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué hay tantas religiones? ¿O por qué para algunos es Dios, para otros es Alá, para otros son Buda o para otros son lo que para sea, Krishna, ¿no? O el simple hecho de saber que ya existe Dios, pero ¿dónde está? No lo vemos, no es tangible. ¿Dónde está? O sea, es un producto tan... Si se ponen a pensar, en realidad no les parece tan fantasioso como una película ahí. Ah, sí, existe un Dios, pero no pasa nada con nosotros. O no esté, igual seguimos el igual. punto que menciona el Ulubé, científicamente Dios no existe, porque para demostrar la existencia tendríamos que observarlo y en primer lugar no podemos ver y de ahí no podemos hacer ninguna otra Pero cosa. ¿será cierto que no podemos probar científicamente la existencia de Dios? Porque básicamente, ¿qué podemos probar científicamente? Solamente cosas que están a nuestro alcance, que vemos, cosas que tangibles, logramos palpables. entender. El método científico gira